Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Este es su programa Palabras de Vida Eterna. El día de hoy jueves, en su sesión de consultorio bíblico. Recuerde que consultorio bíblico es un espacio donde usted puede hacer sus preguntas y nosotros las estaremos respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos envían sus preguntas a través de las redes sociales, a través del Facebook especialmente. La primera pregunta que vamos a estar considerando el día de hoy nos la envían a través del Facebook y dice: si Dios todo lo hizo bueno, ¿por qué existe la maldad? Bueno, que el Señor Jesucristo nos guíe en esta mañana con su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Vamos a empezar diciendo que Dios no necesita que le defiendan. Nuestra razón de ser como predicadores de la palabra de Dios en ningún momento es defender a Dios o demostrar su existencia. No, Señor, Dios existe, así la humanidad entera crea lo contrario. Dios sigue siendo Dios, así hablen mal, así estén en contra de muchas cosas. Dios seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Lo que queremos es mostrar lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Esta pregunta es supremamente común. En internet usted encuentra una cantidad de respuestas a raíz de este tema, de por qué, si Dios existe, existe la maldad y por qué permite que existan cosas malas en el mundo. Iniciemos diciendo que el mal es todo aquello que está en contraposición de los propósitos de Dios. Todo aquello que no corresponde a la voluntad de Dios puede ser considerado como mal. La palabra dice en Génesis capítulo 1 y verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solamente dice eso, sino que la palabra muestra que Dios, a medida que iba haciendo, que iba dando vida a su creación, veía que todo era bueno, pero luego dice que todo era en gran manera bueno. Dios ha creado todo con su naturaleza, y si Dios es bueno, entonces lo que sale de Dios, la creación de Dios, también es buena. No puede ser las dos cosas a la vez. Santiago capítulo 3 y el verso 11, y sería importante que usted tenga ahí su libreta de apuntes a la mano, para que pueda constatar estas citas bíblicas. Santiago capítulo 3 verso 11 dice lo siguiente: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Esto queriendo decir que no pueden salir cosas buenas y malas a la vez de Dios. Dios sí hizo cosas buenas, todo es bueno porque su naturaleza es buena. Lo que sí hay que decir es que Dios creó al ser humano con una característica de libertad, lo que llamamos libre albedrío. No creó Dios al hombre como una máquina con un comportamiento automatizado y unidireccional. Para ser libre, para que alguien se considere libre, deben de existir por lo menos dos opciones o más. A nadie puede decir que es libre cuando no tiene sino una opción de escogencia. Yo soy libre, pero lo único que puedo hacer es esto, porque no hay más. Ahí no se pone en ejercicio ese concepto de libertad, pero cuando el ser humano tiene muchas opciones de escoger, ahí puede hacer ejercicio de la libertad, porque puede escoger algo de lo que puede hacer. Génesis capítulo 2 verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás.
Dios le dio libertad al ser humano y lo colocó sobre la tierra donde habían opciones del cual escoger. Le dice: de todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le da las razones por qué no debe comer. Dice: porque el día que de él comieres, morirás. Ahí tenía el ser humano sus opciones. Cuando le dice que no coma del árbol, era porque en el corazón del hombre había la posibilidad de querer comer de ese fruto del árbol, como efectivamente fue. Dios, por su parte, dejó a Satanás que gobernara el reino del mal. Fue él, Satanás, quien en su interés por ser superior a Dios, impuso a la fuerza o se quiso imponer a la voluntad de Dios. Y cuando él se rebeló contra Dios, Dios no lo eliminó, Dios no lo exterminó haciendo uso de su poder, sino que le puso a su disposición el reinado del mal. El creador o en quien nació el mal fue en Satanás. ¿Por qué nació el mal en Satanás? Porque él fue quien quiso hacer una cosa diferente a la voluntad de Dios. Al querer ponerse en contra de los propósitos de Dios y querer ser superior a Dios, ahí empezó la maldad. Así que la maldad no nace de Dios directamente, sino que nace del corazón de aquel ser llamado Satanás, que era un ángel de los más hermosos en el cielo, y luego, al querer ser igual a Dios, se rebeló, y entonces Dios lo expulsó hacia el reino del mal, con una gran cantidad de ángeles seguidores suyos. El asunto es que de allí el hombre puede elegir entre lo bueno y lo malo. Cuando la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a ninguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y la concupiscencia, después que ha concebido para el pecado, da luz al pecado, y siendo cumplido engendra la muerte. El hombre entonces, al obedecer al emperador del mal, o sea, Satanás, se hizo esclavo del mal, recibiendo su naturaleza, que es el pecado. En San Juan capítulo 8 verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Realmente no existe ningún ser humano que pueda decir que está sufriendo y que es inocente. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 verso 23 que todos hemos pecado. Así que Dios en ningún momento está mandando mal sobre la humanidad. Ahora, ¿quién es el que hace realmente el mal? ¿De dónde viene realmente el mal? Si Dios o los hombres que son esclavos del pecado y que no tienen a Dios. Es exactamente esa la respuesta. El mal existe porque hay seres humanos que no tienen a Dios en su corazón. Dios es la fuente de todo lo bueno. Y cuando un ser humano se queda sin la fuente de todo lo bueno, que es Dios, entonces ese lugar empieza a ocuparlo el pecado. Todos los males que agobian a nuestro mundo provienen del ser humano, del corazón del ser humano. Usted no va a poder ver nunca a Dios con un arma matando niños o robándole el pan a los que necesitan. No, señor. Usted siempre va a ver al hombre efectuando el mal desde su propio corazón, desde su propia avaricia de querer pasar por encima del otro, de cumplir sus objetivos al costo que sea. Como dijo alguna vez Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Así que esa frase de Albert Einstein que dice que el mal no es sino la ausencia de Dios, es completamente cierta. Ahora, la otra pregunta podría ser: ¿y si Dios es todopoderoso, por qué permite que se haga el mal? Realmente Dios no interviene en la libertad de la humanidad. Lo que hoy vivimos no es el resultado de la obra de Dios, sino de los hombres. Y a su tiempo Dios juzgará
al ser humano por eso. Si Dios, haciendo uso de su poderío, exterminara con todos los que hacen el mal, entonces no quedaría ser humano sobre esta tierra, porque todos hemos pecado en algún momento. Todos en algún momento de nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia, hemos sacado el mal. Así que si Dios viniera a hacer justicia en este momento contra la humanidad, entonces tendría que exterminar la humanidad en este tiempo. El mal y el sufrimiento cobran sentido, estimado oyente, cuando lo miramos desde la fe, con la mente de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que podemos decir, el mal existe porque el ser humano no quiere ponerse en la posición de siervo de Dios, porque el ser humano no ha querido aceptar a Dios en su corazón. La solución para erradicar el mal en el mundo sería que cada ser humano acepte a Dios en su corazón y viva conforme a las Sagradas Escrituras. Cosa difícil, pero esa sería la solución. Recuerde que este es su programa Consultorio Bíblico, donde usted puede hacer sus preguntas y estamos respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Otra de las preguntas que nos envían los oyentes a través del Facebook dice: ¿por qué las mujeres de nuestra iglesia visten con faldas y no como las mujeres del mundo? Otras personas nos piden que hablemos de por qué obligamos a comportarse de una manera u otra a los creyentes. Y bueno, vamos a iniciar respondiendo esta pregunta diciendo que en la iglesia el Señor, hablando pues propiamente de la iglesia pentecostal, que es donde podemos dar razones, a nadie se le ha obligado a que haga las cosas. La palabra de Dios enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. Es decir, en la iglesia a ninguna persona, a ningún hermano se le obliga a que cargue con una vestidura o con una moda que no le gusta. Cada quien es libre de vestirse y de comportarse como quiera. Ahora, nos comportamos de manera similar y con características diferentes a los que no son cristianos, porque nosotros vivimos para Cristo y tratamos de agradar en todo a aquel a quien nos tomó por soldados, esto es, a Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22 verso 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Este versículo de Deuteronomio capítulo 22 verso 5 hace referencia directamente al uso de la ropa del hombre y de la mujer. Y creemos por el contexto que el énfasis está puesto en la homosexualidad. El hombre y la mujer debían mostrar esa diferencia, por lo menos en la vestimenta, que los caracterizaran como hombre o mujer. Al no vestir el hombre o la mujer de acuerdo a su género, pues se sugeriría que existen inclinaciones homosexuales en esa época. Y Levítico capítulo 18 verso 22 condena este hecho. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, condena ese acto de que el ser humano vaya en contra de su naturaleza sexual. La Biblia explícitamente no hace mención en cuanto al tipo o la moda que se ha de usar en la iglesia, pero sí da algunos principios de los cuales se debe tener cuidado al vestir. Por ejemplo, leemos Timoteo capítulo 2 versos 9 al 15. Allí podemos observar algunos principios como decoro, pudor, modestia. El apóstol Pablo, después de instruir a Timoteo acerca del rol del hombre en la congregación, pues pasa a establecer algunas bases para la mujer. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el 10. Asimismo también las mujeres
ataviándose en hábito honesto, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a las mujeres que profesan piedad. Las mujeres entonces, igual que las de hoy en día, pues les gustaba vestir de una forma que pudieran lucir bien, como toda mujer, quizás con la intención de llamar al sexo opuesto, que no es algo pecaminoso, pero que muchas veces al llegar al extremo puede convertirse en una perversión y puede convertirse en la oportunidad de que otra persona caiga en pecado. Entonces, pueden llegar a faltar al respeto a sus propios cuerpos. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando no decoramos, cuando no vestimos nuestro cuerpo adecuadamente, estamos faltando a ese templo que es del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, dice la palabra, que es de Dios, que fue comprado por precio de sangre. Ahora no es nuestro, sino de Dios. Otras mujeres puede que de clase más alta, de más adineradas, hayan querido en ese tiempo, como hoy en día, vestirse con sus vestidos más costosos, con sus peinados carísimos. Vamos a definir qué es decoro, pudor y modestia. El decoro apropiado se refiere a vestir ordenadamente, a vestir con buena apariencia, con buen gusto. El pudor es la calidad o estado del ser propio conforme a lo que es socialmente aceptado en conducta o en palabra. Es el temor a ofender las reglas convencionales de la conducta, especialmente entre sexos. Y la modestia se refiere a estar libre de orgullo o de pretensión o vanidad con respecto a la vestimenta o a la conducta. Por eso Dios entonces instruyó a Pablo a presentar un tipo específico, unos principios para vestir, no una moda específica. La palabra de Dios entonces, el apóstol Pedro también en el capítulo 3 y el verso del 3 al 5 dice de la siguiente manera: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que podemos decir que la razón por la cual una mujer cristiana se viste diferente a las mujeres del común que no conocen a Cristo es porque ellas guardan su cuerpo, visten su cuerpo para Dios, no para la humanidad. En la actualidad podemos ver que la moda, el estilo de vestir es un estilo o una moda completamente erótica, donde quiere exaltar más la sexualidad de la mujer que la virtud de la mujer. Usted sale al parque y lo primero que se va a encontrar es con una cantidad de mujeres que están tratando de exhibir sus atributos físicos. ¿Y esto qué produce? Pues que se encienda la lascivia en la mayor cantidad de hombres. Ahora, los hombres también pueden caer en este mismo asunto de vestirse mal. Yo pienso que todas las personas cristianas, tanto hombres como mujeres, deben presentar sus cuerpos de una manera afable, como dice la palabra de Dios, con decoro, con modestia. Así que si una mujer se viste para Dios, debe hacerlo con vestidos que no exalten su corporalidad, que no exalten sus atributos físicos, sino más bien que puedan dar a entender que es una persona de respeto, una persona modesta. Ahora, no estoy diciendo que aquella mujer que se coloca un jean se va a condenar, eso en ningún momento lo enseña la palabra de Dios, o que la jovencita que se colocó unos chores o una minifalda se va a condenar, no, en ningún momento es así. Lo que sí podemos decir es que aquella mujer creyente que conoce los principios bíblicos
hace hasta lo último de sus esfuerzos por agradar a Jesús, que es aquel quien lo llamó o quien la llamó para hacer parte de su pueblo. Hay otra pregunta que nos han enviado a través de WhatsApp desde Mellizas Tapartó. Allí saludamos a un oyente fiel que tenemos y dice: si Dios es amor, ¿por qué el amor de nosotros los hombres se acaba? Y quiero leer para eso un texto que está en Primera de Corintios, el capítulo 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este amor del que nos habla la palabra de Dios, en algunas ocasiones ha sido de confusión para muchas personas. Dicen: pero si la palabra de Dios dice que el amor no busca lo suyo, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor nunca se acaba, que el amor no guarda rencor, ¿por qué a veces nos acaba el amor? Hablando, por ejemplo, de la vida en pareja, ¿por qué hay matrimonios que se acaban? Bueno, pues en primer lugar hay que decir una diferencia muy grande entre el amor de Dios, que es del cual habla la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios capítulo 13, y otra cosa es muy diferente, es el amor que nosotros somos capaces de dar. El amor que sale del ser humano es un amor condicional, un amor que depende de muchas condiciones para poder hacerse. El amor que nosotros damos podemos ponerlo sobre aquellas personas que nos dan amor a nosotros. ¿Y por qué amo a mi mamá? Porque mi mamá también siento que me da amor. ¿Por qué yo siento amor por mis hermanos? Porque también siento recibir de ellos. Ahora, cuando ese amor está puesto sobre una persona que empieza a tener actitudes que van como desdibujando esa imagen perfecta que tenía sobre usted, sobre quien usted ha puesto el amor, empieza a tener actitudes más bien déspotas, más bien bueno, que a usted no le gustan mucho, entonces ese amor empieza a perder razones por las cuales seguir subsistiendo, y entonces nosotros empezamos a menguar en la parte del amor. La palabra de Dios dice que el amor de Dios consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero a nosotros y se entregó por nosotros aún siendo nosotros pecadores. Es decir, Dios ama a pesar de lo que somos. Nosotros necesitamos razones para amar. Si Dios necesitara razones para amar, no nos amaría ninguno de los seres humanos, porque los seres humanos hemos ofendido a Dios. Los seres humanos somos seres que en todo momento, con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, le podríamos perfectamente estar dando razones a Dios para que no nos ame. Sin embargo, la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de nosotros se acaba porque es un amor humano. Todo lo humano es imperfecto y el amor humano también. Ahora, ¿cuál sería la solución? Pues el consejo en el nombre de Jesús es que usted empiece a recibir a Cristo en su corazón. El oyente que nos envía esta pregunta, le diríamos que si usted recibe el amor de Cristo en su corazón, entonces su amor es diferente. Así que queremos invitarlos para que nos sigan escuchando,
los días jueves en su consultorio bíblico. A todos ustedes que nos escucharon en esta mañana, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.